En el libro de Efesios, capítulo 3, y en el versículo 20, Dios dice estas palabras: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vuelvo a leer este texto. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate lo que nos expresa Dios. Las cosas, dice, que Él necesitamos y que le pedimos, Él las da mucho más abundantemente. Fíjate, dice ahí esta palabra en el 20, que pedimos o que entendemos. Y cuando decimos entendemos, en el libro de Efesios, en el capítulo 11, verso 3, nos dice la palabra, y yo quiero expresar en este momento y dedicarme a este punto, porque a veces queremos entender con la razón, queremos entender, ¿me entiende?, con el conocimiento, con la idea, con el intelecto. Y en lo espiritual no necesitamos eso. Hebreo 11:3 dice que por fe entendemos. Y fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de algo que no se ve. Así como no lo vemos a Dios con los ojos de la carne, pero sí lo vemos con los ojos de la fe. Por eso Él dice acá, nos va a dar lo que pedimos o entendemos. Tú tienes que entender, pero por medio de la fe. Porque Dios dijo que el justo por la fe va a vivir, ya no más por vista. Ya no necesitamos ver para creer. Ahora nosotros creemos para ver, que es muy distinto. Porque todo el deseo del Señor Jesucristo lo transmite el apóstol Pablo acá en esta expresión, por ejemplo, de según el poder que actúa en nosotros. Tienes que entender esto, que hay un poder dentro tuyo que quiere actuar, pero te necesita a ti, para que tú le creas, para que tú uses la fe. Y la fe viene por lo que tú oíste cuando Dios te está hablando. Muchas veces da pena, hermanos, porque a veces Dios les habla y no prestan atención a la palabra. Su mente está en otro lugar. No le dan importancia a esa palabra, que es un gran poder en tu interior para ayudarte a salir de cualquier situación en la que tú te encuentres o en la que encuentres a otros seres queridos o amistades en algún grave problema. Todo esto es el deseo de Dios, de darte mucho más abundantemente de lo que pedimos, pero no según tu comportamiento, o no según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dijo: recibirás el poder cuando venga el Espíritu Santo. Y también tenemos Romanos 1, 17, el justo dice, por la fe vivirá. O sea, justamente ese es el poder, porque no me avergüenzo, dice el 16, del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso nosotros, como justos, debemos vivir por fe. Ahora, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el verso 1, fíjate lo que dice Pablo: por esta causa. Ahora Él nos va a explicar por qué todo este deseo de Dios de darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero según el poder que está en nosotros.
Acá dice en el verso 1 del capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Fíjate, es por esta causa. Es que, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Observa bien lo que dice. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo? Pasamos al verso 10 acá. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien. Por esta causa, o sea que ustedes y yo, acá nos quiere decir el apóstol, ya no somos extranjeros, sino somos ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso Dios que quiere darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque pasamos a ser sus hijos. Y Él, nuestro Padre, Él es el dueño de todas las cosas. Ahora somos santos, somos miembros también de la familia de Dios, como dice la palabra. También en Efesios 5:30, porque también somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esta nueva vida que nos fue entregada, mi hermano. Porque esta es una nueva vida que nos fue entregada en esta nueva familia, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Tienen que saber ustedes que somos coherederos y copartícipes de las promesas que hay en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá en el mismo Efesios capítulo 3 que leímos en el verso 6, dice que los gentiles, o sea, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, pero en Cristo. Nunca te olvides esta palabra, no en tu carne, en Cristo. Copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Ese es el vehículo que tienes que utilizar para pedir, para alcanzar, para llevarte las promesas. El Evangelio. Para que ustedes y yo demos a conocer, dice acá, que debemos de conocer la multi sabiduría de Dios. ¿Y a quién se lo vamos a dar a conocer? Es como que si los demonios, este poder que está en las tinieblas, no supieran el poder de Dios. Y Dios nos lo da a nosotros, algo que estuvo oculto por años, por siglos. Dios te lo ha confiado a ti. Dios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá, esta palabra, lugares celestiales, me trae a la memoria también en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 3, donde Dios dice, bendito sea el Dios y el Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir bendición espiritual en los lugares celestiales? Quiere decir que vas a ser feliz, porque la palabra bendito, la bendición de Dios, es que no añade tristeza. Y tú vas a ser feliz viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios en el reino de las tinieblas. Fíjate, está claro lo que está diciendo acá el Señor. Él nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te bendijo a ti, que te dio alegría. ¿A dónde? Él nos dio alegría, victoria, que nos dio poder con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Pero en Cristo. No te puede, el enemigo tiene que tener terror de ti. Te tiene que tener miedo al demonio. Te tiene que tener miedo a la enfermedad a ti. No tienes que ser derrotada por esas cosas de las tinieblas. En el verso 12 dice, del mismo capítulo 3 de Efesios, dice así, ¿en quién? En Jesús. Por eso te digo que nosotros estamos bendecidos en esos lugares donde están las potestades celestiales, esas poderosas, donde
trabajan en la mente de los seres humanos. En el verso 12, porque en quien dice tenemos seguridad en Cristo y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, hermano, tú puedes tener confianza por medio de Jesús, porque tú eres un miembro de la familia de Dios. Tú eres un hijo de Dios y tienes autoridad y tienes poder porque Dios te ha delegado a ti el poder. Entonces ahora vamos al versículo 14 del capítulo 3 y dice, por esta causa, por causa de ese amor, por causa del poder que Dios te ha dado, por causa de que somos hijos de Dios, por causa de que somos de la familia de Dios, por causa de que tenemos la vida eterna, la cual no puede matar nadie. Nadie puede destruir la vida eterna que ya la tienes tú. Absolutamente nadie va a destruirte a ti. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ahora, ¿qué dice esto? El verso 16. Para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido. Presten atención a esto porque es muy importante. No confundamos. Hermano, a veces tú buscas fortaleza en el hombre exterior. No, ese hombre ya tiene que estar fuera de tu vida. Ese hombre ya está muerto, crucificado, ya fue crucificado y muerto. Por ahora dice, el ser fortalecido. ¿A dónde quiere fortalecer Dios? Con poder. ¿A quién le quiere dar el poder? Al hombre, a la mujer interior, no al de afuera. Por favor, ahí hay una gran confusión en el pueblo de Dios. Que al hombre carnal le quieren dar el poder espiritual. No, hermano. Eso no es verdad. Aún hay enseñadores, como dice en el libro de Colosenses, que parecen que tienen sabiduría en cierto culto voluntario, pero no tienen esas prédicas, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero acá dice que Dios te va a dar en el hombre interior el poder, lo va a fortalecer al hombre interior. Qué hermoso es. Porque el hombre exterior, el de afuera, como dice Efesios 4:22, ya tendríamos que cumplir eso. Porque dice, porque el espíritu de fuera ya dice, despojémonos de ese hombre exterior que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es por eso que ahora nosotros en el nuevo hombre tenemos un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Dios dijo ya, voy a darle un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjate, volvemos de nuevo al capítulo 3, verso 17 de Efesios. Ahora, ¿por qué? Ahora, para que habite en ese espíritu nuevo. ¿Para que habite quién? Dice acá la Biblia. Para que habite Cristo. Para que Él habite por la fe en vuestros corazones, en ese corazón nuevo que Dios te ha dado. Y en ese espíritu nuevo. Para que habite Cristo por la fe. Tú tienes que verlo. Es fe la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que estar convencido por esta palabra. Para que habite, que Cristo habite en mí. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, dice. ¿Para qué? Para que seáis capaces, dice, de comprender. Para que seáis capaces de comprender, en el verso 18, con todos los santos, el amor de Cristo, que seáis llenos, como dice la palabra, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y para que nos comportemos como Él se comportó aquí en la tierra. Por eso Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Por eso Él dice, para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Y si Él habita, entonces Él quiere ocupar tu lugar. Como dijo Pablo, ya no vivo yo.
Ahora ocupa mi lugar Cristo Jesús. Ahora Él va a ocupar, porque en 1 Juan 4:17 dice, así como es Él en el cielo, así somos nosotros aquí en la tierra. Y aquel, vuelvo a repetir el verso 20, que es poderoso para hacer todas las cosas. Escucha bien esta palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Nunca te olvides de eso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos y hermanas, qué gran poder tenemos para hacer lo que Dios nos lo prometió. Recordemos esto, que Él, como dice el Salmo 100, verso 3, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El Salmo 139, 13, yo te engendré, te hice en el vientre de tu madre. El Salmo 71, 6, recordemos también, dice, tú me sacaste del vientre de mi madre. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿sabe qué? Si tú le crees, aquel Dios que te dice que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, es poderoso para hacer en ti un riñón, porque Él te hizo en el vientre de tu madre. Es poderoso para darte una nueva rodilla, un nuevo hígado, un nuevo corazón, una nueva piel. Es poderoso para hacer todas las cosas. Por eso está escrito esto hace miles de años, que esta palabra es viva y quiere que tú le des vida. Si estás falto de alguna de estas cosas, pídela entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree en estas benditas promesas, todo le es posible. No digas, no puedo, voy a terminar mi vida así. No lo digas, porque tienes el poder en la oración, en hablar con tu Dios. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Mateo capítulo 21, verso 22, Jesús te dice que todo lo que pedimos hablando con Dios, pero creyendo, lo vamos a recibir. Marcos capítulo 11, 24, Jesús dice de nuevo, por tanto os digo que todo lo que pidieres hablando con Dios, creed que lo recibiráis y os vendrá. Pero aquí quiero aclarar algo. Pero lo que pides es para el nuevo hombre. Recuerda que el hombre o la vida anterior ya no existen más para ti, ni para Dios. Dios quiere fortalecer tu hombre interior para que Él tenga el poder, el dominio, pueda dominar a tu alma y a tu cuerpo. Entiende el Salmo 103. Observa lo que dice el salmista, cómo habla el hombre interior de este hombre. Y dice, bendice, alma mía, Jehová,
y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque Dios es el que sana todas tus dolencias, sana todas tus enfermedades. Observe cómo le habla el espíritu al alma. Entonces, si el hombre interior tuyo está fuerte, fortalecido con la palabra de Dios, vas a poder negarle al viejo hombre y negarle al ti mismo. Así es el plan, el propósito de Dios, de que tu nuevo hombre sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Pero para esto, por eso, hermanos, quiero que entiendan, Juan capítulo 3, verso 3 dice así, nos dice que el que no nace de nuevo no verá ni entrará al reino de Dios. El que no nace de nuevo no va a recibir las bendiciones y las promesas de Dios. Porque Dios quiere que este nuevo nacimiento, esta nueva criatura, esta nueva creación, viva siempre gozoso y viva siempre regocijándose en su Padre Dios. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que nuestra vieja naturaleza, la que hemos heredado, la vida de Adán, fue destruida en la cruz del Calvario. Y ya no nos preocupemos más por esa vida, en esa naturaleza muerta. Porque Dios ya nos ha dado una vida nueva. No solo nos dio esa vida nueva, pero esa vida nueva nosotros tenemos que actuar basado en su poder, haciendo todas las cosas nuevas. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Aquí son hechas nuevas todas las cosas. ¿Qué poder que actúa en nosotros? Juan capítulo 14, verso 17 dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero mora con vosotros. Jesús vive con nosotros. El Espíritu Santo vive con nosotros. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero mora en nosotros y estará en vosotros, como dice el verso 26. Y el Espíritu de verdad nos va a enseñar a hablar y a vivir como vivió Jesús en este mundo, adorando a Dios su Padre. El poder de este Maestro, el Espíritu Santo, del Maestro de Dios, el Espíritu Santo, puede ser atendido así por muchos. Hechos 7:51 dice: ustedes siempre le resisten al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no lo entristezcan al Espíritu Santo. Tesalónicas 5:19 dice: ¿por qué lo apagás al Espíritu Santo? En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29 dice que lo hacemos avergonzar, lo deshonramos, lo afrentamos. ¿Por qué hacemos esto? El Espíritu Santo no es una palabra. El Espíritu Santo es una persona amorosa que siente, como hemos visto acá, que tiene voluntad, que ama, que tiene paciencia, que soporta. Muchos, mis hermanas y hermanos, no ponen atención al mensaje de Dios.
y por tal motivo no tienen nada de fe. Porque si aceptaran con atención la palabra de Dios, esta palabra que escuchó se tiene que reproducir, hermano, por medio de nosotros. Y así pensaríamos que Dios puede hacer el milagro, que Dios quiere hacerme un milagro y que Dios ya lo ha hecho. Porque si crees que lo has recibido, lo tendrás. Porque al que cree todo es posible, dijo el Señor. Hermano, si Dios te da su palabra, puedes sin ningún lugar a duda, darle las gracias a Dios diciéndole: gracias que me has dado lo que yo te pedí. Sin lugar a dudas, hermano, haz esta oración. Gracias porque me has dado lo que pedí. En el Evangelio de Marcos, hermano, hay 3 indicadores para aprender y para activarlo en tu vida siempre. El primer indicador está en Marcos 9, 21, 23, donde dice, ahí el problema, lo vamos a buscar, Marcos 20, porque ahí hay un problema. Ahí hay un gran problema en estos versículos. Un hombre viene a pedirle sanidad por su hijo endemoniado. Y le cuenta el motivo en el verso 22. Señor, dice, muchas veces el demonio le echa en el fuego, en el agua para matarlo. Y le dice esto a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate, no solo sufría ese muchacho, sino sufría el padre, la madre, el resto de la familia. Pero Jesús le contesta esto. El primer indicador: si puedes creer, si puedes. No sé por qué no puedes creer tú. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces aquí el problema, el cual muchos tienen, no es que si Jesús puede, sino más bien si crees. Si crees. Ahí en el capítulo 1 del mismo libro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Acá viene otro hombre, un leproso. Se pone de rodillas ante Jesús y le dice, acá no le dice como el otro, Padre, si puedes. Acá le dice, si quieres, puedes limpiarme. Aquí el problema es pensar, cuando uno piensa si Dios quiere o no quiere, porque así le pasa mucho. No creo que Dios me haga esto porque me porté mal, porque actué mal, no creo. No, ese es el problema. Tú tienes que pensar que Él quiere, mi hermano y mi hermana. Piensa así, que Él quiere. No te condenes, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y en ese momento que te arrepientes de lo que has hecho, estás limpio para recibir lo que tú creíste. No es que si Él quiere. Quiero que tú sepas que Él quiere. Después tenemos el tercer indicador, donde Él habla acá
del problema, de la duda en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Acá el problema es la duda en tu corazón. No tienes que dudar. Hermano, no dudes. Nunca dudes. Ese es tu enemigo en tu interior, en tu mente. No dudes. Por favor, no dudes nunca. El 22 le dice: tened fe en Dios, le dice Jesús, porque estaban admirados de lo que pasó con esa higuera, al cual Jesús le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. En el verso 23 dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, no dude en tu pensamiento, en tu emoción, en tu voluntad, y dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga, lo que hable, lo que anuncie, dice Jesús, le será hecho. Le será hecho. Otro ejemplo, vamos a poner allá en Primera de Pedro, un gran ejemplo, capítulo 2, verso 24. Dice así el Señor: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, acá viene, vivamos con la fe, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Dios puede, Dios quiere, y Dios lo ha hecho. Jesús no dudó de que esa planta se iba a secar. Por eso él no le prestó atención cuando volvió, porque ya sabía que esa planta estaba seca. Pero el asombro fue para los discípulos que habían oído lo que Jesús le dijo a esa planta. Entonces, mis hermanas y mi hermano, este poder que actúa en aquellos que creen, este poder se demuestra, hermano, actuando. De nada sirve decir que se tiene el Evangelio si no se utiliza el Evangelio, si no se utiliza el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo, o tienes vergüenza. Dios quiere cumplir tu fe, mi hermano, no quiere cumplir tu miedo. Tu miedo al qué dirán, tu miedo al fracaso, no, por favor. Tú y yo no necesitamos preocuparnos que Dios lo haga. Solamente, hermano, debemos estar seguros que Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, así será. Así es el amén. Número 11:23 dice: esto le dijo Dios a Moisés: ahora verás si se cumple o no mi palabra. Oh, hermanos y hermanas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, y te ha elegido a ti y a mí para que podamos actuar con este poder que tiene la iglesia, que tienen los que creen en el Señor y Salvador Jesucristo. Y aquel que es poderoso para hacer
de tu matrimonio, volverlo al punto original. ¿Se acuerda cuando estaban de novios y eran felices? Aquel es poderoso para hacer que vuelva a ser así, si tan solo acuden los dos a Él. Aquel que es poderoso para devolverte la salud, para devolverte el hogar que se ha perdido. Aquel es poderoso para hacer mucho más, pero mucho más abundantemente de lo que tú pides o necesitas. Porque Él sabe, antes que tú le pidas, ¿qué estás necesitando? Pero Dios quiere no solamente que trabajes para Él, sino que trabajes con Él. Dios necesita tu fe para cumplir lo que te ha prometido. Si tú no activas tu fe, nunca verás obrar el poder de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso, mi hermano y todos los que van a ver este video, es importante asistir a la iglesia. No quedarse en la casa. Quedarse en la casa es volver hacia atrás. Necesitas estar en la casa de Dios para recibir el poder, para recibir el alimento, para recibir el conocimiento, para recibir la bendición de tu Dios. El primer opositor es tu cuerpo, que no deja que llegues a la iglesia, y la comodidad de tu alma. Son tus principales enemigos. Acuérdate del Salmo 103. Cuando el Espíritu fortalecido por el Espíritu Santo le habla a su alma y a su cuerpo, el apóstol Pablo dijo estas palabras: pongo a mi cuerpo en servidumbre, lo golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Antes me ponía a mí en servidumbre, pero ahora yo no. Así como está mi cuerpo, me vas a llevar a la iglesia, me vas a llevar a donde Dios me necesita. Y así será. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, hermano, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que a partir de hoy tú puedes participar en la actuación, en los actos poderosos de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Que Dios te bendiga. Y este domingo, si el Señor nos permite y nos da vida, estaremos en nuestro templo, en nuestra casa, para adorar y alabar y recibir la bendición, recibir el milagro que Dios ha preparado para los que creen. Para los que creen que Dios puede, que Dios quiere y que Dios ya lo ha hecho. Que así sea. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre poderoso del amado de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Que así sea. Amén.